Acaba de hablar el presidente López Obrador sobre el tema Venezuela y anuncia que va a hablar con quién, a qué hora y para qué. Sofía, por segunda vez, buenos días. Por segunda vez, buen día, Ciro, buen día, senador. Buen día, Sofía. Dice el presidente López Obrador que hoy, a mediodía, como a las 2 de la tarde, es probable, dice que hable es probable. Pues dijo, es probable, pero después dio una hora exacta. Entonces, dice el presidente que hablaría por teléfono con el presidente Lula da Silva de Brasil y el presidente Gustavo Petro de Colombia. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Dice el presidente, nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos y por eso planteamos, primero, que no haya violencia, segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos, tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral y cuarto, que no haya injerencismo. Dice el presidente, que no pase lo que pasó con Luis Almagro, que dio por ganador a un candidato. Dice el presidente y retoma algo que decía ayer el presidente Maduro, lo comenta el presidente López Obrador. Dice que el presidente Maduro planteó ayer que van a entregar las actas que le está pidiendo Maduro al órgano electoral, que convoque a los partidos, a los candidatos a entregar la información que posean, porque según dice Maduro, él no tiene todas las actas porque sostiene que hubo un intento para hackear el sistema de cómputo, que ellos recuperaron una parte, que tienen pruebas de eso, pero que será el Tribunal Electoral el que haga la investigación, recopilar todas las actas. Dice el presidente, vamos a esperar eso. ¿Por qué tanta prisa? Si el Tribunal Electoral tiene legalmente 30 días para resolver. Ojalá sea en menos tiempo, dice el presidente. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué cosa el presidente López Obrador? ¿Por qué tanta prisa, presidente? Porque pues ya mataron a ¿cuántas personas? 17 personas. Porque hay 1.500 personas que probablemente en este momento estén siendo torturados en las mazmorras venezolanas. Pero pues ¿cuál es la prisa? Si nosotros estamos en Palacio Nacional y hay que esperar lo que resuelve el órgano electoral, un órgano electoral controlado por uno de los actores que es el gobierno. Y además dice que se presenten las actas. ¿Cómo que se presenten las actas? Las elecciones fueron el domingo, es jueves. Y no se pueden presentar esas actas que le estarán haciendo. Luego dice que no hay injerencismo. ¿A qué se refiere el presidente López Obrador con injerencismo? Y Germán, creo que para mí lo más determinante, ¿de qué demonios estamos hablando? Cuando los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México dicen que se haga transparente el resultado, que se presenten los documentos, se presenten las actas. ¿A qué se refieren cuando uno de los contendientes, candidato y además presidente, dice, esos contra los que competí jamás van a gobernar Venezuela? De eso me encargo yo porque yo soy muy hombre y yo defenderé a la revolución, quién sabe qué y demás. Así lo dijo ayer Nicolás Maduro. ¿De qué demonios están hablando los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México cuando dicen que se transparente la elección, que a estas alturas debe ser más transparente que cualquier otra que haya habido en ese país? Si no tienen las actas al cuarto día, ¿qué tienen que ver las actas con un intento de hackeo? Están ganando tiempo, están cubriendo un poco la cara, creo yo, ojalá me equivoque, los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México. ¿Qué esperan de este tipo? Esto lo dijo ayer, sirviéndose de los medios de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro. Ellos son el daño de Venezuela. No están capacitados para tener el poder político y gobernar este país. Y nunca, jamás llegarán al poder político. Se los aseguro. Señor González Urrutia, dé la cara, salga de su escondite. No sea cobarde. Señora Machado, ustedes tienen las manos manchadas en sangre. Esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de las rejas. Y tiene que haber justicia en Venezuela. Nunca, jamás llegarán al poder. ¿De qué están hablando, presidente López Obrador? ¿De qué están hablando cuando dicen que se transparente el resultado? El señor Maduro que vaya, si tiene los controles de poder, tiene al ejército, tiene a la policía, tiene todos los instrumentos del Estado, tortura. Cuando le piden que haga transparentes los resultados, Germán. Tiene al INE, tiene a los jueces,
tiene a las cámaras, tiene al TRIFE, tiene a la Suprema tiene a Corte, las Fuerzas Armadas. Cualquier coincidencia es mera coincidencia, no es, tiene una amenaza contra el candidato a la presidencia, el señor González Urrutia, y contra la lideresa Corina Machado. Si el presidente va a hablar por teléfono con Lula y con Lula Petro. y con Petro, uno de los principios de nuestra política internacional, estoy leyendo la Constitución, artículo 89, fracción 10, es el respeto, la protección y la promoción a los derechos humanos. Aquí hay un derecho humano que se está violentando, que es el derecho a ser votado y el derecho a votar en Venezuela. Si hubo voto electrónico, ¿por qué no hay resultados ciertos de cada casilla? Si hubo voto electrónico, por lo menos ese debería estar. Porque hubo un intento de hackeo de la derecha y del injerencismo y ya del y capitalismo. nosotros debemos de hermanarnos con toda América, comercialmente, potencialmente, por supuesto con Canadá y con Estados Unidos, pero con Latinoamérica, que nos hermana incluso un idioma. Ya no vamos a invitar a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum a Perú y Ecuador. Pero a esos dos, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Costa Rica, todos están pidiendo que se transparente y le están exigiendo a Maduro ya, y la Unión Europea entera le están diciendo lo contrario, que sí están capacitados para gobernar, y quien dice que está capacitado para gobernar una persona solo es el pueblo. Solo es el pueblo, no un gorila como Nicolás Maduro, por el que ofrece, aquí pónganse abusados, amigos de Morena, de la 4T, señor Rogelio Ramírez de la O, aquí le va una idea para capturar 380 millones de pesos. 380 al dólar a 19. ¿Ofrece quién? La DEA, por Nicolás Maduro, 15 millones de dólares. 380 para becas del bienestar. Invítenlo a la toma de posesión, y aquí lo detienen. Aquí lo agarramos, nos lo llevamos, y 380 millones de pesos para las escuelas del bienestar, para que López Obrador se vaya con una buena fiesta, para lo del Tren Maya. Usted, señor Rogelio Ramírez de la O, tiene un déficit, tiene una deuda interna, porque luego nos presentaron, Claudia ayer presentó que la deuda externa bajó, muy bien, y la interna, que es más cara, que tiene más interés, la que se les debe a mexicanos, a bancos mexicanos, a acreedores mexicanos, esa creció. 380 millones de pesos vale atrapar a Maduro. Inviten también a Diosdado, al otro, y también creo que son 10, entonces 10 millones de dólares, 25 millones de dólares, ya serían 500. Sería una buena lana. Una buena lana que no nos ganamos. Tú y yo sirvo en un programa aquí y el señor Azcárraga no lo paga por estar aquí un día. Todavía. Entonces, pues yo sinceramente creo que México tiene una enorme oportunidad de ponerse del lado correcto en Latinoamérica. Del lado correcto es del lado de Lula, que es socialista, del lado de Boric, que es socialista. No estamos hablando del lado de Milei, que también Milei, y no estamos hablando del lado de otros que son de derecha. Sí, pero sí estamos hablando de dictaduras consolidadas y serias como la uruguaya, por ejemplo. Pues sí, pero también el señor Maduro le avienta bronca callejera, bronca a quien sea. Y aquí es quien sea, pues es Elon Musk. Le dice que se echa un tiro y que venga a arreglar sus problemas a golpes. Pues eso no. Aquí lo grave de todo esto, además de no respetar el voto de las venezolanas y de los venezolanos, de la tierra de Rómulo Gallegos, es González Urrutia y la señora Corina Machado. Hay una amenaza de meterlos a un calabozo. Tras las rejas. Hay una amenaza de meterlos. Por lo pronto. Y los gobiernos latinoamericanos pidiendo el voto por voto, casilla por casilla. En la llamada que le va a hacer el presidente a Lula, deben pedir que salvaguarden la integridad de estos dos líderes venezolanos de entrada. Y no, porque son de la derecha. Le extendieron una mano
para que haya una transición pacífica, que haya una junta de transición que gobierna Venezuela y que ya salga del poder esa mentira, esa simulación que se llama chavismo, que se llama madurismo, que se llama populismo, que en mucho hay muchos tics de Morena que se parecen a los de aquí. Interesante el artículo hoy sobre el tema de Pablo Iriarte en el Financiero. Bueno, ¿algo más? Sí, dice, le preguntan al presidente si en esta llamada se va a proponer un tipo de mediación. Dice el presidente, no es el caso de nosotros, no es nuestro propósito. La verdad, pensamos que se puede resolver en Venezuela con la participación de los órganos electorales, de conformidad con la Constitución, las leyes de ese país y las autoridades electorales. Esa es nuestra postura, que no haya injerencismo. Y dice también el presidente que afortunadamente en las últimas horas no ha habido enfrentamientos, que eso es lo que más le preocupa a México. Después de presidente, como si no supiera usted, después de 2 días de represión de 1,500 personas en la cárcel, ¿qué van a hacer los venezolanos? ¿Salir con nuevas protestas? ¿No vio usted, presidente, el video? A ver, vamos a presentarlo también, de cómo le habló Maduro a las Fuerzas Armadas. Ahí supongo que era un comandante, el ministro de la Defensa de Venezuela. ¿No ven eso en Palacio Nacional? Mira, vamos a verlo y si lo quieres ir describiendo, Germán. Ayer, Nicolás Maduro pues con los soldados. Está frente a unos soldados, Pónganlo. frente a unos policías, frente a la Guardia Bolivariana, que son soldados. Tenemos más de 1,200 criminales capturados. Presidente, ¿y usted quiere que salgan a las calles? Dice que los entrenaron en Colombia, que los entrenaron en Texas, que los han entrenado Elon Musk. Y por supuesto, y se iban a quemar un hospital. Sí, siempre. Iban a quemar el Reichstag. Está en la noche atrás de 2 barras como las que ponen aquí en Palacio Nacional para no acercarse a Palacio Nacional, igualitas. Dicen es el fascismo. Cuento con ustedes. Cuenten con nosotros. ¡Dale siempre! Pues sí, claro, claro. ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva nuestro presidente! ¡Que viva! Eso, que viva Michoacán. Cerrando los ojos Maduro, ante por amor lo que de Dios. es el gobierno de Venezuela, como lo ha cerrado, como lo cerraba también el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Calderón ante una dictadura brutal como es la venezolana, a la cual hoy México le pide voto por voto, casilla por casilla. Qué cosa. Gracias, Germán. Gracias, Ciro. Ya no me queda más tiempo más que desear que el michoacano marchista gane medalla en los Juegos Olímpicos. Como el sargento Pedraza. El sargento Pedraza. Tú nomás te toco en el 68, Ciro. Tú eras hippie en el 68. No, yo tenía 10 años, hombre. Pero ya oía el sargento Pimienta, que también era de esas épocas. Y que la 67, vestimenta 68. del sargento Pimienta de los Beatles era de un michoacano, de Cualcomán. Eso Ya lo he dicho. dice Germán Martínez. Gracias, hacemos una pausa, volvemos.